Somos Jorge Alonso, que anda por ahí, Juan J. Alonso, que no pudo venir hoy, os manda un saludo, y yo mismo, Enrique Álvarez. Hoy presentamos La ventana indiscreta, una poética materialista del cine. A continuación nos hablará Pablo de este libro, pero también está presente nuestro profesor y maestro, don Gustavo Bueno, al que le agradecemos en primer lugar que nos haya facilitado su casa, la Fundación, para este acto, y en segundo lugar que esté aquí para decir luego unas palabras acerca del libro de Pablo. Es un honor para nosotros. Brevemente voy a decir dos cosas de la editorial. Ya sabemos, nos lo han repetido muchas veces, que poner en marcha una editorial en los tiempos que corren es algo más que un acto de romanticismo o de valentía, es una temeridad. Es cierto. También es cierto que no se debe hacer caso siempre de esto que llaman los tiempos que corren, ¿no? Porque que sepamos nosotros, los tiempos siempre han corrido, siempre han cambiado y nunca dejarán de hacerlo. Por tanto, no somos especialmente románticos ni valientes y hemos decidido distraernos, porque esa es la palabra, una distracción, haciendo una editorial. La editorial se llama Rema y Vive. Me imagino que muchos de los presentes estarán preguntándose por qué ese nombre, a qué se debe. Nos gusta mucho el cine y la clave del título de la editorial está en la película Ben-Hur. Es una de nuestras películas preferidas y hay una escena en la que el cónsul Quinto Arrio sube a bordo del galeón donde está Ben-Hur en galeras, castigado, y le hace una pregunta: ¿cuánto tiempo llevas remando? Y se queda muy extrañado por la precisión de la respuesta, porque le dice: llevo remando 3 años, 1 mes, menos 1 día. Termina la escena, que es la parte que más nos gusta, cuando ya abandona la galera, les dice a los galeotes: manteneros vivos para servir esta nave, por tanto, remad y vivid. Y nosotros, pues, nos ha gustado esa referencia y es lo que hacemos, remamos y vivimos. Creemos que remar y vivir no se debe hacer de cualquier manera. Hay maneras muy diferentes de hacerlo, hay maneras mejores y peores, y creemos que la lectura y los libros son una mejor manera de vivir. Los libros no alargan la vida, pero la ensanchan. Entonces nosotros hemos pensado en hacer esta editorial por editar los libros que a nosotros nos gustaría leer y que, por lo que sea, no vemos en las librerías, y entonces pues hemos decidido editarlos nosotros en la humilde medida de lo posible. Evidentemente, si todavía hay alguien por ahí que piensa que la finalidad de esta editorial es ganar dinero, está confundido. No significa que nos dé igual perderlo, no somos imbéciles, pero sabemos que no lo vamos a ganar, ¿no? Sabemos que la palabra editorial y negocio no pueden conjugarse en la misma oración sin que sea un contrasentido. Si quisiéramos ganar dinero, pues montaríamos un negocio de verdad, un partido político, por ejemplo, que están tan de moda. Pero como lo que queremos no es ganar dinero, sino pasar un rato entretenidos haciendo cosas que nos gustan, entonces hemos decidido hacer esta editorial. Nuestra intención es editar pequeños ensayos de cultura popular. Hay que matizar esta expresión. Lo de pequeños no es en contenido, no es en forma, que sí realmente pues no son muy amplios, ¿no? El contenido queremos que sea igualmente riguroso. Y lo de cultura popular nos referimos o entendemos que la persona que se acerque a estos libros no tenga que tener una formación o unos conocimientos previos de aquellas cuestiones sobre las que trata el libro, sino que pueda leerlo cualquier persona. En fin, lo mejor para ver la línea editorial que pretendemos tener es que hojeéis los libros que ya tenemos editados y, si queréis, pues que estéis atentos a los títulos que vayan saliendo. Podéis seguirnos por Facebook y también por nuestra página web. Solo decir que esperamos seguir remando en esta editorial al menos los 3 años y 1 mes, aunque sea menos 1 día, que remó Ben-Hur. Y si puede ser más, pues mucho mejor. No me enrollo más. Quiero presentar a Pablo Huerga, compañero de la Facultad de Filosofía de Fatigas y amigo, profesor de Filosofía del Rosario Acuña de Gijón,
doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Su tesis doctoral precisamente la dirigió el profesor Bueno. No pretendo abundar en méritos académicos, que son numerosos, pero sí me gustaría resaltar que Pablo ya es autor de unos cuantos ensayos: La ciencia en la encrucijada, Que piense en ellos, El fin de la educación o La otra cara del Guernica. También tiene artículos publicados en muchas revistas: Ábaco, El Basilisco, El Catoblepas, entre otras. Pero antes de ceder la palabra a Pablo, sí me gustaría reiterar el agradecimiento al profesor Bueno. Seguimos recordando con mucho cariño, y aquí hay muchas personas que confirmarán esto que digo, aquellas clases en los años 80 en la Facultad de Filosofía, de Antropología, o de Filosofía de la Religión, o de Filosofía de la Historia, aquellas aulas abarrotadas y aquella ilusión que despertaban sus clases. Una ilusión y un interés por estudiar filosofía que nos transmitió, y que ahora que nosotros somos profesores intentamos también transmitir a nuestros alumnos, aunque seguro que con menos éxito. Profesores somos muchos, pero maestros son muy pocos. Usted es un maestro, y por eso le estamos muy agradecidos por lo que nos ha enseñado y por la buena disposición que tuvo siempre a ayudarnos, hasta el día de hoy incluido. Por eso le agradecemos mucho su acogida y su presencia. Sin más, doy la palabra a Pablo Huerga, el autor de la obra La ventana indiscreta, una poética materialista del cine. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, agradezco, por supuesto, a la editorial Reima y Vive la oportunidad de haber podido ponerme a trabajar en una aventura tan nueva para mí como era trabajar este tema del cine desde la perspectiva que ha salido, y utilizando las herramientas que ofrece la filosofía materialista de Gustavo Bueno. Era una propuesta que me hicieron hace ya un tiempo, hace más de un año, sobre la posibilidad de hacer un ensayo con esas características, de un ensayo breve y un poco orientado a la cultura popular. Y yo la verdad es que me hizo mucha ilusión el planteamiento, me puse a trabajar en ello, no por supuesto en vacío, sino a partir de toda una serie de trabajos previos que había estado elaborando, y también en el contexto de lo que son las actividades normales de la clase en el instituto, porque llevo unos cuantos años dando la asignatura esta de comunicación audiovisual, en donde siempre estamos tratando estos temas de la imagen, del cine, etcétera, etcétera. Y me parecía una buena oportunidad de poner en, digamos, de concentrar o de empezar a organizar toda una serie de cuestiones que había estado discutiendo o que se habían estado planteando a lo largo de estos años de trabajo, desde una perspectiva nueva y, por supuesto, por otra parte, totalmente libre, porque el planteamiento que me hacíais era abierto y no había ninguna restricción, salvo el tema del tamaño y el tema de, digamos, de la cuestión de que fuera cultura popular. Total, que al final no hice caso ni al tema del tamaño ni a que fuera divulgativo en sentido correspondiente, sino que lo que ha salido es un libro bastante denso. Y por otra parte, aunque el tema, por supuesto, el cine es una cuestión que es completamente actual y está todo el día en el ambiente, digamos, cultural o intelectual, pero también popular, es un fenómeno totalmente masivo, etcétera, en la televisión y demás. Entonces, en ese sentido, sí, el tema que se trata es un tema de muchísimo interés. La cuestión es que el enfoque que he utilizado para hacerlo, pues exige una serie de, digamos, de esfuerzos de análisis que pues no son exactamente lo que podríamos llamar de cultura popular. Así que lo que quiero decir con ello es que la lectura del libro exige un esfuerzo, no tanto porque, digamos, estemos buscando enrevesarlo de manera deliberada, sino porque me parece que el lector también, cuando se pone a leerlo, si le plantea dificultades y le abre la reflexión en lo posible a cuestiones filosóficas generales, pues me parece que también es una forma de respetar al lector, ¿no? No solamente un intento de escurrir el bulto, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, pues lo que
desde ese momento, desde la propuesta de la editorial, pues me puse a trabajar, fue a tratar de afrontar el cine desde una perspectiva filosófica general y utilizar para ello las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es en el entorno en el que yo suelo hacer mis trabajos, de mejor o peor. Así que en ese sentido, pues solo puedo agradeceroslo porque ha sido para mí un estímulo muy grande y ha sido pues 1 año y pico, 2 años de trabajo maravillosos, muy intensos y que me han producido muchas satisfacciones en cuanto al desarrollo del trabajo y a la necesidad, digamos, y la posibilidad de afrontar una serie de temas que tenía ganas de trabajar. Entonces, en ese sentido, pues os lo agradezco muchísimo. También tengo que agradecer, por supuesto, a la Fundación Gustavo Bueno la posibilidad de hacer aquí la presentación y, sobre todo, a Gustavo Bueno, maestro, que por su obra, de alguna manera, está totalmente presente en este trabajo y para mí, realmente, muchas veces me lo he planteado cuando estaba empezando a escribirlo, bueno, cuando estaba terminándolo también, sobre todo cuando me puse a hacer el prólogo, realmente yo tengo que decir que el libro fundamentalmente es un conjunto de preguntas bastante amplio o preguntas que tienen que ver con la propia interpretación que el materialismo filosófico puede hacer acerca de estas cuestiones del cine, y en ese sentido está planteado como un ensayo que lo que pretende precisamente no es cerrar cuestiones, sino más bien abrirlas, plantear una serie de temas que yo creo que para el materialismo filosófico pueden ser muy interesantes, que están de alguna manera recogidas en el materialismo filosófico y que, por supuesto, no solo dependen de lo que yo haya hecho aquí, sino contrario, es decir, lo que estoy haciendo yo aquí es plantear unas cuestiones que pueden y que deben ser retomadas y discutidas ampliamente por todos nosotros, por toda la gente que le interese el cine y que le interese la filosofía materialista. Entonces, además de, bueno, aparte de los agradecimientos, tengo que decir que el libro, pues realmente es un proyecto que está dentro de todo un movimiento que yo creo que se da en los profesores de filosofía en Asturias particularmente. Hay muchísima gente que ha dedicado muchos trabajos al cine, en gran medida también en torno a la escuela de Santiago Escudero, que influyó muchísimo y generó trabajos muy interesantes sobre el cine desde el punto de vista filosófico. Vosotros mismos, Enrique, Juan, Jorge, habéis hecho varios libros extraordinarios sobre el cine pues en distintas épocas históricas. Hay unos análisis maravillosos sobre el cine desde la perspectiva la historia de Roma desde la perspectiva del cine, o la historia de Grecia, o la historia de Egipto, o la historia de la Edad Media, que vemos como efectivamente el cine está jugando ahí no solamente como un instrumento de entretenimiento, sino también como un factor de conocimiento. Entonces, el punto de partida que yo quería abordar y que es por el que se pone en marcha este trabajo es analizar el cine en la medida en que pueda ser considerado como, más allá de como una forma de entretenimiento, pues una cuestión científica, como un conocimiento científico, es decir, si realmente a través del cine se está, digamos, construyendo la realidad, ¿no? Y en ese sentido, el punto de partida, yo creo que la primera constatación es que el cine es una realidad categorial ontológica que forma parte del mundo a partir de un determinado momento, a partir del siglo XIX, es un ámbito categorial nuevo que se abre y que en principio tiene que ver con las artes. De alguna manera, muchos autores han pensado incluso que el cine pues se puede interpretar como la síntesis de las artes. Eugenio Trías, por ejemplo, hacía referencia a esto diciendo que el cine había cumplido, digamos, el ideal de la ópera, tratando de ser el arte total del siglo XX, es decir, un arte que incorporara todas ellas, y de hecho en cierta medida es verdad que el cine pues en su construcción incorpora pues todo lo que es la trayectoria de la pintura, de la fotografía, incorpora también todo lo que es la trayectoria de la música y también de la poética, entendida la poética como la narración de acciones finalistas tal y como la plantea Aristóteles en la poética. Entonces, en ese sentido, de alguna manera yo creo que se puede decir que por un lado la poética junto con la música, junto con la imagen,
constituiría, por así decir, los tres ámbitos o los tres ejes en torno a los cuales se va construyendo esa nueva realidad, que sin embargo es una realidad irreductible a esas tres dimensiones o a esas tres categorías artísticas previas. Son categorías del hacer, por otra parte, como igual que el cine, porque al fin y al cabo no son independientes, es decir, están funcionando siempre en cualquier película, ¿no? Que luego efectivamente se pueden analizar o clasificar incluso las películas en función de si le dan más beligerancia a la parte musical o a la parte, digamos, poética, narrativa, o a la parte, digamos, estética, pictórica, o incluso a dos de esos tres elementos, etcétera. Pero bueno, hay una clasificación aquí en el capítulo 3 sobre estas cuestiones que os recomiendo que leáis si tenéis interés en el libro. Entonces, el punto de partida es que es una categoría de la realidad nueva, y entonces la cuestión es, ¿esa categoría tiene algo que ver con el conocimiento científico? ¿Es una categoría que se puede tratar, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de cierre categorial de Gustavo Bueno, tal y como se plantea para otros ámbitos categoriales científicos? ¿Y en qué medida podría quedar analizado desde esa perspectiva? Entonces, evidentemente, para que esa categoría de la realidad pueda ser analizada desde el punto de vista de una teoría de la ciencia, pueda ser analizada como una forma de conocimiento, aparte de entretenimiento, etcétera, etcétera, lo que sea, es necesario analizar qué tiene que ver el cine o qué tiene que ver esa nueva categoría de la realidad que es el cine, no solamente las películas, las series, etcétera, sino el propio entramado industrial que lo envuelve y que lo hace posible, es decir, las empresas productoras, las empresas distribuidoras, las propias salas de proyección, etcétera, todo el entramado económico, productivo, técnico que hay alrededor de la categoría cinematográfica, aparte de lo que es los productos genuinos que son las películas, las series, etcétera. ¿En qué medida todos esos elementos tienen que ver con la verdad? Entonces, ese es el punto. ¿Tiene algo que ver con la verdad eso o no? Entonces, desde ese punto de vista, el punto de partida del libro es tratar de remitir el cine al ámbito, al contexto general de problemas que se plantean en la poética de Aristóteles, cuando en la poética se discute Aristóteles o dice que la poética es más científica que la historia, porque la historia cuenta lo que ocurrió a Alcibíades y la poética lo que Alcibíades debió haber hecho, ¿no? Entonces, ahí hay un momento en el que Aristóteles decide que la poética es más científica que la historia. Esa cuestión, además, evidentemente, esa cuestión la ha analizado muy bien Gustavo Bueno en un ensayo sobre el papel del individuo en la historia, un magnífico texto que se presentó en el año 1982 en la apertura de curso de la Universidad de Oviedo, en donde Bueno desarrolla toda una serie de análisis desde el punto de vista de cierre categorial para determinar el ámbito categorial de la propia historia como disciplina científica, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. En esa discusión, Bueno elude discutir, o al menos de manera directa, aunque indirectamente hay muchísimas referencias en ese ensayo que tienen que ver con esto que estamos haciendo ahora sobre el cine, pero elude discutir, dice, quizá por extravagante, la cuestión de si la poética puede ser ciencia y analizarla desde el punto de vista gnoseológico. Se analiza la historia, la poética queda un poco, digamos, al margen, pero lo que yo me planteaba en el libro es precisamente en qué medida la poética se puede, es decir, en qué medida esa propuesta de Aristóteles, ese planteamiento aristotélico, cabe analizarlo desde el punto de vista de la teoría de cierre categorial, tomando como referencia todo lo que ya había dejado, digamos, organizado Bueno acerca de la filosofía, acerca de la historia como tal, acerca de la historia desde el punto de vista gnoseológico. Ese es el punto de partida. Entonces, el primer capítulo lo que hace es hacer unas breves, voy a daros un esquema general del libro para orientar la lectura, porque el libro tiene muchísimos argumentos, es muy denso, y entonces lo que voy a tratar de haceros aquí es poneros el hilo general de despliegue de los argumentos del libro, nada más, y luego ya ahí se va, digamos, desenvolviendo uno más fácilmente, porque lo que quiero deciros es, en primer lugar, es que el libro tiene o pretende una argumentación, digamos, lineal que va desde este planteamiento inicial hasta las consecuencias, las conclusiones finales que voy a tratar de proponeros ahora en un momento. Entonces, el primer capítulo lo que hace es una serie de consideraciones acerca de la poética que tienen que ver con una cuestión que está siempre discutiéndose en la filosofía de la historia. ¿En qué medida
la historia puede incorporar digamos, lo que hacen las personas, los individuos a lo largo de la historia, sus acciones particulares, su vida personal, el desarrollo, el despliegue biográfico de los individuos. ¿En qué medida puede la historia incorporar eso? Pues desde el punto de vista de la teoría de la categorial, digamos, esos cursos operatorios, esos desarrollos biográficos individuales, solo pueden, digamos, reconstruirse a partir de las reliquias que están presentes y que pueden servir como elemento a través del cual reconstruir las operaciones posibles, verosímiles, que pudieron dar lugar a esos elementos, ¿no? El verum ex factum, por así decir, de la historia. Ahora bien, el tema es que cuando no hay reliquias, lo que ocurre ahí, pues a lo mejor quiere decir que no ha habido cosas, no ha habido operaciones, biografías, trayectorias personales individuales, múltiples, miles, millones de individuos viviendo, cuyas vidas no han tenido ninguna consecuencia desde el punto de vista individual o concreto acerca de los resultados efectivos de esas acciones en reliquias históricas que se puedan reconstruir o a partir de las cuales puedan reconstruirse esas trayectorias biográficas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la poética contempla situaciones o situaciones biográficas, trayectorias personales, operaciones, acciones finalistas, aspectos biográficos de los individuos que no pueden o que no son incorporables al campo de la historia simplemente porque son irrelevantes para ella, pero no quiere decir que no sean necesarios para la constitución de la historia como tal, pues puesto que esas vidas están articuladas en procesos históricos, en despliegues históricos necesarios. Entonces por así decir, es como si la poética se mantuviera en un ámbito en el que, por ejemplo, pues puede tener mucho más interés preocuparse de los muertos que de las victorias, o puede tener mucho más interés, pues por eso, por ejemplo, no tanto la restauración de la monarquía en Ítaca como las peripecias de Ulises acabando con sus enemigos en su casa, ¿no? Entonces, no tanto la destrucción de Troya como el problema de Príamo pidiendo por favor que le permitan recuperar a su hijo Héctor muerto, ¿no? O independientemente, es decir, qué relevancia puede tener el momento en el que Príamo llora con Aquiles la muerte de Héctor en el contexto de la historia, pues ninguno desde el punto de vista de lo que es el resultado de la victoria en Troya, pero ese elemento la historia, la poética lo incorpora. Entonces es como si esos elementos fueran el reverso de la historia, o el anverso de la historia, ¿no? Es decir, la historia incorpora todos esos elementos según líneas generales, en líneas causales, etcétera, pero más allá de esas líneas causales que reconstruyen o ordenan esas trayectorias biográficas, esas trayectorias biográficas por sí mismas pueden tener un tratamiento, digamos, un análisis, una reconstrucción, que es precisamente lo que hace, o por lo menos lo que me parece a mí, que podría ser el campo de la poética. Cuando Aristóteles dice que la poética lo que estudia son las acciones de los individuos, no está hablando solamente de las acciones en general, sino de las acciones en un sentido finalista. Él dice que las acciones, cuando por ejemplo la tragedia estudia una acción, la estudia como un núcleo, o sea, con un nudo, un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Por qué se plantea así la acción en la tragedia? Pues porque la acción que se estudia en la poética es la acción finalista, es decir, el conflicto de acciones finalistas, y además no de cualquier manera, sino en presente dramático. Es decir, lo que está tratando, lo que dice Aristóteles es que la poética de alguna manera hace representación en presente dramático de una acción finalista, de un conflicto de acciones finalistas en su despliegue real, presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo incorporaba algunas vinculaciones incorporo ahí algunas vinculaciones de la poética, por ejemplo, con las cuestiones de la ética, interpretadas desde la perspectiva del materialismo filosófico, la ética frente a la moral, es decir, la ética en el sentido de que trata a los individuos en una perspectiva distributiva, en donde, independientemente del grupo al que pertenezca, la preocupación por la vida humana, más allá de cualquier contexto, digamos, sociológico, o de cualquier grupo de presión o de interés, etcétera, al margen de eso, los individuos, por así decir, se interpretan como totalidades distributivas. En ese sentido, la poética tendría que ver con la ética más que con la moral, mientras que la moral estaría más vinculada a la historia, en la medida en que los individuos aparecen siempre enclasados desde el punto de vista histórico en clases sociales, grupos, estados, enfrentamientos de intergrupos, etcétera, etcétera.
Entonces, esas son algunas consideraciones que hago en el primer capítulo. También, otra consideración importante es en relación con la cuestión del presente. El presente dramático precisamente incorpora esa idea de presente que plantea Bueno en Etnología y Utopía, en donde se interpreta el presente como el conjunto de acciones que pueden ser, por así decir, influirse entre sí. Los individuos que están en presente son individuos cuyas acciones influyen de manera recíproca unos a otros, por eso están en presente. Las acciones de los individuos que han muerto, por así decir, no nos influyen a nosotros, pero nosotros no podemos influirles a ellos. Por eso podemos decir que en los muertos va quedando, por así decir, va conformándose un pasado, ¿no? Y por otra parte, la idea magnífica que propone Bueno de que el presente es un presente siempre anómalo, en donde estamos de alguna manera pues conformándolo por individuos que se van y otros que van viniendo, y que se van conformando esa realidad presente que se va moviendo con el tiempo, ¿no? Por así decirlo, como una especie de ola. De ahí viene quizás lo de las ideas de las oleadas. Bueno, pues esas son las consideraciones iniciales, que quieren decir algo así como que el campo de la poética tiene que ver con las acciones finalistas en conflicto, en tanto que se representan en presente dramático. Eso es un poco lo que plantea Aristóteles y lo que yo sacaría en conclusión de este planteamiento inicial sobre la poética. La representación en presente dramático de acciones finalistas en conflicto. Entonces, una vez interpretado esto así, la idea es, claro, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿cómo, si la poética es eso? Dice Aristóteles que son, es decir, que lo que hace el poeta es copiar o representar o reflejar la acción finalista en presente dramático. Entonces, es como si hubiera, por un lado, esa realidad representable y por otra parte la representación, una especie de espejo que actuaría como una especie de forma o de imagen o de reconstrucción representativa de esa realidad concreta, ¿no? En presente dramático. Entonces, a partir de ahí, yo, evidentemente, dando por hecho que el cine funciona exactamente igual, es decir, poniendo en acto, en presente dramático, conflictos finalistas, que al fin y al cabo es, de alguna manera, lo que estudia el cine, o el campo de estudio, si se puede hablar de un campo noseológico del cine, tendría que ver con eso, es decir, con la representación en presente dramático de acciones finalistas, cómo el cine forma, o en qué medida y cómo podemos incorporar al cine como la poética, o podemos hablar del cine como la poética del siglo XX. Entonces, en ese sentido, en el segundo capítulo lo que se hace es analizar la poética desde el punto de vista como idea filosófica planteada, o que surge o que se construye a partir de los campos categoriales que son las distintas artes, por ejemplo la tragedia, la comedia, la pintura, etcétera, o cómo distintas artes están conformando esa idea de la poética que ha planteado Aristóteles. Entonces, yo he visto que, por ejemplo, Umberto Eco plantea o analiza la idea de la poética desde una perspectiva porfiriana, distributiva, en donde la poética se plantea como una especie de género porfiriano que se distribuye en cada una de las especies artísticas que sean. Entonces es como si esa idea estuviera, digamos, inalterada, y que se va reflejando, que se va reconstruyendo o representando en distintas manifestaciones artísticas, o de los campos, digamos, de las artes miméticas. En ese sentido, yo, digamos que considero que sería más interesante, porque desde esta perspectiva, evidentemente, si la idea de la poética está planteada en Aristóteles en esos términos, pues el cine evidentemente está fuera de ese, digamos, de ese cono de luz, porque el cine se inventó hace 100 años, hace 100 y pico años. Entonces, ¿en qué medida el cine puede quedar incorporado ahí? Pues porque hay muchísimos despliegues posteriores de técnicas de representación en presente dramático de acciones finalistas que no estaban contempladas en Aristóteles. Entonces, en ese sentido, creo que se podría a lo mejor analizar la poética desde una perspectiva, digamos, plotiniana, partiendo de la teoría de la esencia que propone Gustavo Bueno en El animal divino, en donde propone que una idea filosófica puede ser tratada pues como
como un despliegue a partir de un núcleo que tiene vinculaciones. Ese núcleo está conformado, digamos, por un contexto material muy preciso que se va desplegando en un curso y en un cuerpo, ¿no?, a lo largo de la historia, y va transformando ese cuerpo y ese curso, van transformando ese núcleo dialécticamente y modificándolo en un despliegue que puede tener consecuencias, bueno, puede dar lugar a que desaparezcan esas ideas o que se transformen en otras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Adrados, por ejemplo, en el libro de El origen del teatro, Fiesta, comedia y tragedia, un libro magnífico, plantea el asunto de la poética desde esta perspectiva, más bien, digamos, plotiniana, en donde él propone que el núcleo de la poética, es decir, el núcleo de esa forma de representar las acciones finalistas en presente dramático, estaría no tanto en el teatro, sino en técnicas previas, en situaciones previas, y él la sitúa precisamente en las fiestas, en los rituales, concretamente en los rituales en donde el dios se recrea o se representa o se ejecuta o se sacrifica, si es el caso de un animal, o donde los sacerdotes en determinados rituales mistéricos, etcétera, pues empiezan a funcionar representando al dios, y en donde todos los individuos que están alrededor pues están formando parte de esa ceremonia, etcétera, etcétera. Entonces, Adrados propone que el núcleo originario de la poética estaría en esos rituales en donde hay una especie de representación de una situación perdida en el tiempo, en donde se recrea una acción o una situación, una escena que puede estar incorporada al imaginario colectivo del grupo, etcétera, o que forma parte de los recuerdos que se van reconstruyendo así a través de rituales o de ceremonias en general, en donde se incorporan esos recuerdos o se hacen presentes, por así decir. Ahora bien, el paso principal de esos rituales a situaciones como las que tienen que ver con el teatro, pues no tienen tanto que ver, por tanto, con la cuestión de representar en presente dramático una acción, cuanto con el hecho de que hay un público que lo vea. Es decir, la diferencia, digamos, entre el ritual y el teatro sería más bien la invención del público, es decir, el desdoblamiento de la acción con respecto a un público que lo ve. Como especulación podría ser, quizá, a lo mejor, una situación planteada en términos como estos, un ritual en donde, porque en el ritual todos los que están actuando en él o todos los que forman parte de él están, digamos, compartiendo la fe correspondiente o compartiendo la situación, y por lo tanto no se pueden entender como espectadores, más bien se tienen que entender como actores del ritual. Sin embargo, es decir, el desdoblamiento de los actores con respecto a un público que lo ve, digamos, a distancia, yo creo que se produce cuando quizá en situaciones en las que ese ritual empieza a copiarse, a emularse por otros o a parodiarse, de tal manera que los propios actores del ritual se ven reflejados en la representación paródica de su misma acción, de tal manera que lo que ocurre cuando se desdobla la acción en acción y público, de alguna forma el público son los actores del ritual que están viéndose a sí mismos representados en una acción teatral, ¿no? Entonces sería ese desdoblamiento que supone un distanciamiento entre la acción y el público, de tal manera que, por otra parte, como el público se está viendo reflejado en esa acción, en tanto que esa acción es de alguna manera recreación de los mismos rituales que ese público estuvo en su momento haciendo, se puede entender en gran medida, digamos, como en el teatro la tensión por incorporar al público es una forma, digamos, la idea de la catarsis, de la identificación, etcétera, estaría vinculada con el hecho de tratar de incorporar al público y volverlo a convertir otra vez en actor de la acción o del ritual, ¿no? Un poco es esa idea. Por otra parte, en este capítulo 2 apunto una idea que está planteada también en Ortega, en los trabajos sobre la caza, etcétera, en donde Ortega dice, bueno, esto lo podéis mirar ahí más detenidamente, donde Ortega apunta al hecho de que las escenas de caza primitivas, en donde los cazadores se mimetizan con la víctima, etcétera, la buscan, etcétera, organizan escenarios de caza, estaría de alguna manera prefigurando una etapa natural de la poética, en donde la representación del presente dramático tiene una vinculación directa, pues eso, con la caza o con acciones de robo de mujeres, o etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista natural, habría quizá
agones muy sencillos, pero originarios, ¿no? Como el agón, por ejemplo, de la caza, del sacrificio, o el agón de la seducción, de la lucha por las hembras, o lo que sea, que está en el ámbito etológico completamente extendido y estudiado. Eso es una cosa que esos agones de conflicto, de ataque, de caza, etcétera, luego van a quedar incorporados en el cine muchísimas veces. Yo que sé, por ejemplo, por poner alguna referencia, en la película de Zorba el Griego hay un momento en donde se produce una especie de sacrificio de una mujer, una viuda que vive en el pueblo. Entonces, en el pueblo se decide sacrificarla, se asume que un individuo la va a matar por unas determinadas razones. Entonces, hay una especie de caza en donde esa mujer se va viéndose acosada, cercada en torno a la plaza de la iglesia, etcétera, y ahí se produce el sacrificio ritual, por así decir, recreando un poco esa misma situación originaria. Bueno, entonces en ese sentido habría que hablar, pues eso, de un despliegue desde el ritual al teatro, del teatro pasaríamos a la narrativa, etcétera, al cine también como una forma de incorporación, como una forma de representación en presente dramático de acciones finalistas en contextos, por supuesto, determinados por el desarrollo tecnológico, y por lo tanto el cine quedaría incorporado como una manifestación de la poética en el siglo XX, ¿no? En cuanto al público, evidentemente podría analizarse el despliegue del cuerpo de la poética, por una parte, acción sin público en el caso del ritual, acción con público masivo, cada vez más masivo en el teatro o en el cine incluso, y luego acción con público disgregado, cada vez más disgregado, incluso primero por la lectura y luego por las propias televisiones, las pantallas, etcétera, etcétera. Pero digamos el último punto en el que podría llegarse quizá, por ejemplo, es en el ámbito de los videojuegos, donde el espectador se incorpora a la acción y se introduce dentro de ella, por así decir, actuando como personaje principal de esa acción, ¿no? De alguna manera los videojuegos conseguirían, digamos, ese ideal de incorporación del público a la acción y convertirlo en protagonista de la misma. Bien, eso nos permitiría, o yo creo que nos podría permitir, analizar el cine desde la perspectiva de la poética como una poética del siglo XX, y ese es el punto, la tesis central de estos dos capítulos, o la idea por la que un poco está orientada esta idea. A partir de aquí, lo que nos planteamos es en qué medida, si el cine es la poética del siglo XX, como poética, en qué medida se puede analizar desde el punto de vista gnoseológico como una ciencia, y cuáles serían, digamos, sus límites y su su alcance desde el punto de vista de una teoría de la ciencia. En este caso, lo que he utilizado o lo que he intentado es cómo desde la perspectiva de la teoría de ciencia categorial es posible analizar esto. Entonces, en primer lugar, el punto de partida es si, partiendo de Aristóteles, la mímesis se entiende como copia de la realidad. Entonces podríamos decir, desde la perspectiva de la mímesis, se establece una dualidad entre una materia, que es el campo, digamos, de lo representado, y una forma, que es aquello que aquella representación que es, por así decir, reflejo de ella, de tal manera que se entiende, o muchas veces se entiende el arte como forma con respecto a esa materia, contenido o realidad que se reproduce, ¿no? Entonces, tomando esta primera dualidad metafísica entre materia y forma, que surge del enfoque, digamos, de la teoría del arte como mímesis, que plantea Aristóteles en la poética, creo que podríamos aplicar aquí la teoría de los 4 modelos gnoseológicos que propone la teoría de ciencia categorial, como 4 formas de aproximación o de interpretación de esa dualidad materia-forma con relación a la verdad, en el sentido de que se interpretará como verdad, en principio, de una manera más o menos aproximada, cuando la realidad representada y la representación coinciden, por así decirlo. Entonces, habría verdad cuando la forma coincide con la materia, cuando la representación es coherente o adecuada con respecto a la realidad representada, que sería, digamos, la postura más evidente con relación a esta cuestión de la verdad, que sería lo que llamamos el adecuacionismo, en donde se interpreta una película será verdadera cuando
cuando hace o se adecúa a la realidad que está representando, ¿no? Hay muchísimos casos en donde las películas se plantean así, en estos términos, o incluso cuando se dice está basada en hechos reales, o cuando se dice al final de la película todo lo que se está contando aquí, si tiene algún parecido con la realidad, es pura coincidencia, etcétera. Es decir, esas indicaciones que nos dicen ni más ni menos que hay una vinculación entre lo que se está representando y la realidad representada. Ahora bien, el problema es que esa postura adecuacionista no es única, es decir, no es un recorrido único en el ámbito del cine, puesto que hay películas o hay tendencias dentro del cine. No hablamos de teorías del cine, sino de las propias representaciones cinematográficas, de las propias películas. Hay películas que pretenden, digamos, desbordar esa dualidad entre la forma y la materia y centrarse en la materia, por así decir. Sería la postura descripcionista, que pretende, digamos, orientando las cámaras directamente a lo que está ocurriendo, pues pretende recrear o grabar directamente lo que ocurre y no representarlo mediante una acción, digamos, simulada, sino reconstruyendo, o sea, ciñéndose a lo que está ocurriendo, ¿no? Como si fuera, digamos, lo que podemos interpretar vulgarmente como documentales y demás. Esa sería la postura descripcionista. Sin embargo, hay otras corrientes o otras tendencias cinematográficas que construyen o que tratan de construir las películas, digamos, pretendidamente alejándose de la realidad y reconstruyéndolas como si fueran meramente poéticas o buscando la belleza, renunciando a la reproducción o a la representación o a la copia de la realidad, que serían las corrientes teoreticistas. Y frente a esas posturas estaría, digamos, la interpretación circularista, que renuncia a dar por supuesto que hay una materia y una forma separadas en las artes, sino que las artes, en tanto que construyen objetos, esos objetos tienen que interpretarse como objetos, como totalidades compuestas de partes materiales y partes formales, digamos, articuladas entre sí, de tal manera que es imposible, o que hay que, de alguna manera, superar esa dualidad entre materia y forma que está en el origen de la tesis de la mímesis aristotélica. Entonces, en este sentido, se propone la idea de que toda película, todo artefacto artístico está compuesto de partes materiales y partes formales, y que lo que precisamente, digamos, la cuestión es cuáles son estas partes materiales y cuáles son estas partes formales. Evidentemente no hablamos en el sentido, digamos, de las causas materiales aristotélicas como la materia con la cual se construye un objeto, sino no como el material técnico a partir del cual se construye, sino los elementos que dan lugar a esa nueva realidad como una parte material, como un contexto material articulado por partes formales, por así decir. Entonces, la propuesta que se hace en el libro es que en el cine las partes, digamos, materiales tienen que ver con la conformación de los escenarios, mientras que las partes formales están vinculadas a las acciones. Entonces, en este sentido, se propone una clasificación, una organización de todo el campo cinematográfico a partir de esta dualidad entre partes materiales y partes formales, entendiendo las partes formales como las acciones y las partes materiales como los escenarios, por así decir. No los escenarios en el sentido solamente del escenario, sino de los componentes objetuales que están dándose en cada uno de los planos, e incluso los propios elementos operatorios, los sujetos que aparecen en ellos como actores de las acciones finalistas que se están representando. Es decir, en ese sentido, toda película se interpreta pues como una construcción a partir de un contexto material, pero una construcción que se da en un proceso de despliegue en donde las partes formales están, por así decir, articulándose con las partes materiales. Y en ese sentido distinguimos, por un lado, los elementos, digamos, formales relativos a las acciones. Lo hemos clasificado, según la teoría del espacio antropológico de Bueno, en acciones que tienen que ver con las relaciones entre los individuos, circulares, acciones que tienen que ver con las relaciones entre los individuos y el contexto material, radiales, y acciones que tienen que ver que se dan entre los individuos con animales o seres numéricos, etcétera, que son angulares. Entonces, en ese sentido, esos tres elementos organizarían el ámbito de las acciones desde el punto de vista formal, las partes formales, al tiempo que, desde el punto de vista material, escénico, yo propongo una clasificación que podría ser
desde el punto de vista, digamos, de los escenarios ubicados, en la medida en que la acción finalista se presenta siempre como en presente dramático, habría, digamos, tres dimensiones, o tres dimensiones donde se da ese escenario, que serían la dimensión histórica, para acciones que se representan en presente dramático, pero que pertenecen al pasado, presentes en tanto que se están dando en ese mismo momento, y futuras en tanto que se están planteando para escenarios futuros, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, introduzco esto ya estamos en el capítulo 5, introduzco dos correctores semánticos. Uno de ellos es el corrector semántico relativo al hecho de que, puesto que el cine construye a partir de una realidad envolvente que es coherente con el mismo cine, digamos que habría dos dimensiones, una dimensión propia y una dimensión impropia del cine. La dimensión propia, cuando lo que se está representando en la acción dramática es coherente con el escenario, con el entorno más allá del cine en el que viven los individuos, en su experiencia de mundos espectáculos, su experiencia cotidiana. Digamos que eso se marcaría el ámbito de lo que llamamos propio, y el ámbito de las impropio, en donde las acciones y el escenario se plantean rompiendo, digamos, el marco de la coherencia de la experiencia cotidiana del mundo espectáculos, de los sujetos operatorios, incluso de los espectadores que están viendo las películas. En ese sentido, si cruzamos, habría escenarios propios e impropios, y habría acciones propias e impropias. Si cruzamos los dos, saldría un momento o un ámbito de cine propio, por así decir, donde el escenario y la acción es propia. Habría un ámbito de escenarios de cine con escenario impropio y acciones propias, donde yo ubicaría lo que llamamos el cine de ciencia ficción, donde los escenarios son impropios pero las acciones son propias. Habría otro ámbito donde los escenarios se entienden como propios y las acciones se entienden como impropias, lo que ubicaríamos como el cine religioso, el cine de terror. Y había otro ámbito, el ámbito del cine fantástico, que estaría constituido por los escenarios impropios y las acciones impropias. Digamos que esos serían los cuatro marcos donde se situaría todo el entorno categoría del cine, organizado según estos criterios de materia y forma, derivados de la superación o de la crítica de la teoría de la mimesis aristotélica. A su vez, habría que introducir otra dimensión semántica, que sería la que tiene que ver con el hecho de que las acciones finalistas se pueden plantear de dos maneras, como acciones finalistas con resultado efectivo y acciones finalistas cuyo resultado no se alcanza. Entonces, en ese sentido, eso lo planteaba Eugenio Trías en el libro Drama e Identidad, la idea de la distinción entre tragedia y drama en función de esos criterios, ¿no? Un drama sería cuando las acciones finalistas se consiguen efectivamente, y una tragedia es cuando las acciones finalistas pues no se alcanzan, por las razones efectivas que sean. Por ejemplo, Thelma y Luis es una película típica donde hay una tragedia, ninguno de los elementos de los actores o agones de los antagonistas alcanzan sus resultados, por más que lo intentan conseguir, ¿no? Y yo que sé, por ejemplo, películas como Solo se vive una vez, de Friedland, donde se plantea un conflicto entre la policía y un delincuente, pues el delincuente no alcanza sus objetivos, pues ahí hablamos de una tragedia, pero en la medida en que los policías sí alcanzan sus objetivos, pues es una tragedia relativa, es decir, que depende un poco de cómo se consiguen los resultados en función de los protagonistas y antagonistas. Si el antagonista y el protagonista alcanzan los dos los resultados, hablaríamos de drama puro. Si el protagonista y el antagonista no alcanzan sus resultados, hablaríamos de tragedia pura, y luego habría dos situaciones intermedias relativas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en el cine de estas cuestiones, pero bueno, no vamos a abundar en ellos. La cuestión fundamental tiene que ver con el tema de la verdad. El planteamiento fundamental del libro con relación a la nociología, no me voy a enrollar más porque me parece que está esto demasiado extendido ya, es la idea de que en qué medida el cine construye verdades. En ese sentido, yo la propuesta que hago aquí con respecto a la nociología es que hay una forma de interpretar el cine desde una perspectiva nociológica, cuando entendemos una película como una teoría, verdaderamente como una construcción que tiene, digamos, un recorrido
que pretende alcanzar un resultado construido de manera verosímil, por así decir. La idea de identidad sintética, en principio, parece se entiende como una idea en donde las identidades sintéticas se alcanzan cuando se abstraen o se neutralizan las operaciones de los sujetos intervinientes. Claro, en este caso, en el cine es imposible abstraer las operaciones de los sujetos intervinientes, puesto que el cine es justamente la representación o la realización de operaciones finalistas en presente dramático. Entonces, sin embargo, hay una interpretación de la identidad sintética finalista, operatoria, que propone en un ensayo sobre historia y sobre Fukuyama, en donde se plantea efectivamente la idea de finalidad, la idea de fin, como un resultado, un cierre de un proceso que se está planteando a partir de una prólisis, a partir de un punto de partida que es la finalidad con la que se inicia una acción. Al fin y al cabo, el cine lo que de alguna manera hace o propone es analizar las biografías no como continuos, sino como entidades construidas por discontinuidades, por así decir, discontinuidades, hilos que se van construyendo en o partes de un tejido que se va construyendo con el tiempo a partir de los fines que nosotros nos vamos proponiendo a lo largo de la vida y en la medida en que se pueden alcanzar o no alcanzar y los conflictos que esos planes y esos fines se plantean, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, una película no ofrece simplemente una verdad porque tú lo veas, es decir, la película cuando se hace no se hace presentando todos los elementos, sino que el director los va construyendo con el tiempo, los va incorporando a su manera para construir el despliegue de esa acción. No se trata tanto de ver de contemplar un acontecimiento, sino de ver cómo se ha tramado a lo largo de un despliegue operatorio, de un proceso operatorio finalista. Entonces, en ese sentido, el cine no trata, digamos, de presentarnos una verdad tarskiana directa sobre los acontecimientos, sino cómo se van urdiendo las tramas en un conflicto finalista, operatorio. Y en ese sentido, pues el montaje, de alguna manera, lo que está construyendo, el montaje cinematográfico, lo que está contribuyendo es a construir precisamente esa totalidad procesual, lo que decía Eisenstein, hay un proceso de totalización a través del montaje que consigue precisamente que los elementos que se van incorporando adquieran una unidad cuya verdad no puede estar más allá de la verosimilitud con la que nosotros vemos articulados esos elementos en una unidad, ¿no? Es decir, la verosimilitud, digamos, es el máximo de verdad noseológica que puede alcanzar una película, en gran medida, ¿no? Bien. Y luego, una vez planteado esto, lo que hacemos es, ya para finalizar, es simplemente analizar desde el punto de vista de si el cine en ese sentido se puede interpretar como una ciencia que incorpora, por tanto, las operaciones de los sujetos operatorios. Entonces, necesariamente habría que analizarla como una ciencia humana o como una ciencia, digamos, betaoperatoria, tal y como lo plantea la teoría de cierre categorial. En ese sentido, pues se hace un análisis de cómo podrían quedar ubicados todas las formas de hacer cine en el ámbito de la teoría de los distintos niveles operatorios que se pueden alcanzar en el ámbito de las ciencias humanas. Según Gustavo Bueno, hay una clasificación que se mantiene en los límites entre alfa 1, cuando las operaciones quedan neutralizadas, como si dijéramos acercándonos al ámbito de las ciencias naturales, y hay un nivel beta 2 en donde las ciencias se resuelven en operaciones, en praxis, en técnicas, y entonces en ese sentido, entre esos dos límites se podrían ir ubicando y desplegando las distintas formas cinematográficas, las distintas formas de hacer cine, por así decir, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vais viendo vosotros si queréis, porque me parece que está demasiado, que me he extendido mucho. O sea que gracias y vamos a dejarlo ahí. Profesor Bueno, si quiere decir unas palabras. Sí, no faltaba más. Buenas tardes. Bueno, la dificultad que yo tengo es la siguiente, que el trabajo de Pablo Huerga, pues ha sido, ya lo han visto, muy denso, y analizarlo pues es imposible en el espacio en que nos movemos.
hace falta mucho más tiempo. Es decir, que el peligro estaría en que yo decir cuatro palabras para quedar bien o mal y entonces no nos enterábamos de nada. Es decir, a mí me parece, en primer lugar, que la exposición, bueno, y el planteamiento que ha hecho Pablo Berga, pues es totalmente posible y fecundo desde el punto de vista que eso por supuesto, que le ha permitido hacer análisis muy brillantes a lo largo de esto, descubrir situaciones, pues en principio imprevistas, es decir, eso es el punto de partida, ¿no? El inconveniente que yo encuentro es precisamente la poética, es decir, claro, porque cuando Aristóteles, y la segunda parte es la siguiente, que lo que yo pueda decir, incluso cuando se refiere a la teoría del cierre y demás, pues yo no tengo más autoridad que otro cualquiera. Esto es un hecho objetivo. Es decir, es una teoría que está ahí y la puede discutir cualquiera, ¿no? Independientemente de que diga, cuidado, que esto, no, yo soy un elemento más para aquí, pero por lo tanto no es nada subjetivo por mi parte. Es decir, que Pablo tiene el derecho, por decir así, o la posibilidad, para quitar los derechos, de hacer con la televisión lo que le dé la gana, como natural. Eso es lo que quiero decir. Yo no soy quien para ponerle trabas a esto, y al revés, me parece que lo que ha hecho, pues, abre campos y problemas interesantísimos para el cine, para los teóricos del cine, etcétera. Y ya digo, mi observación principal es esta, que la poética, pues como en general me parece a mí ocurre con todo lo que tenga que ser filología, pues es peligrosísimo. Porque, por ejemplo, cuando Aristóteles, para repetir el texto de la poética que ha citado Pablo, que la poesía, se refiere a la poesía épica, es más filosófica que la historia, porque la poesía épica trata de lo universal y la historia trata de lo particular, por ejemplo, de lo que le pasó a Alcibiades, el famoso texto de Aristóteles. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta que cuando Aristóteles dice es más filosófica, que suele traducirse por más científica, es en relación con la teoría de la ciencia de Aristóteles, que es una teoría de la ciencia silogística, en donde lo universal es, tal como lo entiende Aristóteles, los llamados distributivos, son totalmente esenciales para que pueda haber una ciencia. Pero claro, la doctrina aristotélica de la ciencia, que se mantuvo durante más de 1000 años en toda la filosofía escolástica, porque estos fundamentos de lo universal estaban en la mente divina, y gracias a la mente divina se pudieron mantener durante 1000 años, pues cuando la mente divina empezó a alejarse, lo que llamamos la revolución teológica, pues entonces se vio claramente, bueno, para evitar complicaciones, se vio claramente a partir sobre todo de Windelband y Ricker, que las ciencias también trataban de lo individual, pero no de lo individual en el sentido de Aristóteles, sino, por ejemplo, según la individualidad de los papas del Renacimiento. Si los papas del Renacimiento, hay un famoso ejemplo que ponía Ricker. Los papas del Renacimiento dan lugar a una ciencia histórica, por ejemplo, la del Ángel, etcétera, y entonces los papas del Renacimiento son individuos completamente uno tras otro. Lo que se dice de uno está completamente limitado al otro, y es una ciencia filológica, histórica, rigurosa, y también las propias ciencias naturales tienen su parte ideográfica. Es decir, que la distinción individual y universal de Aristóteles pues queda totalmente borrosa. Bien. Y entonces, según esto, resulta que tratar de interpretar al cine, al cinematógrafo, como en términos de la perspectiva de la poética, yo creo que corre el riesgo de alejarse mucho del problema de la verdad científica. Es decir, cuando se define la televisión, un poco para poner límites a la filología y a la influencia de profesores filólogos que han querido insistir en esto, en la ciencia y Homero y demás, ¿verdad? Pues lo que quiero decir es esto, que cuando se dice, por ejemplo, que la televisión
pues se define por la etimología, televisión es ver a lo lejos. O cuando se dice, tema que hemos tratado aquí mucho a propósito de los fundamentalismos, cuando se dice el fundamento de algo es el apoyo en el que algo está fundado. Por ejemplo, tú es Petrus, es Petran edificado iglesia mía, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, claro, y así lo traduce, así lo recoge Covarrubias. Entonces el fundamento está en la piedra que sostiene el edificio, o en la base que sostiene la columna, para que no se hunda, ¿verdad? Claro, aquí la explicación filológica es totalmente, a mi juicio, totalmente confusa y oscurecedora. Es tenebrosa, por decirlo así, porque es que si en un puente tradicional, en un puente romano tradicional, pues el puente está apoyado sobre las columnas que se hincan en la tierra, ¿verdad? Y ese es el fundamento son las columnas hincadas en la tierra firme, la roca firme del río, porque pasa el río. Sin embargo, esto no explica nada, porque hay que recurrir al apoyo. Dice, no, esta roca firme es el apoyo del puente. Por tanto, el apoyo pues tiene que ver con el fundamento. Y así hay toneladas de erudición acerca de dónde procede la palabra apoyo, ¿verdad? Es una palabra de origen italiano, etcétera, etcétera. Pero todo esto encubre la realidad, porque la etimología aquí no nos acerca en absoluto al hecho del fundamento, de tú eres Pedro. ¿Por qué? Bueno, y dice Covarrubias, por ejemplo, y por tanto, cuanto más hondo sea el fundamento, más firme será. No es verdad, porque el fundamento, si seguimos excavando, llegamos a las antípodas y entonces abrimos un agujero por donde se escapan todo, la piedra y todo lo demás, ¿verdad? Pedro y todos los santos, allí se escapan por aquí. Entonces, aquí y sobre todo estamos con el hecho del puente colgante, en donde no hay fundamento, el puente está colgado y no tiene columnas. Y quiere decir que entonces la idea de fundamento no la encontramos en la filología, y la televisión tampoco. Claro, televisión y cine. Claro, aquí se trata del cine, me parece a mí, como es muy frecuente por otra parte, considerando que el cine es una especie de subproducto, mejor dicho, que la televisión es un subproducto del cine. El cine se inventó en primer lugar y después era la pantalla grande, y después el cine a domicilio, la pantalla pequeña, pues estaba en la casa de cada cual, ¿no? Y entonces de ahí se pueden sacar multitud de consecuencias. Pues que si el cine es un espectáculo público, ¿verdad? Porque la sala de cine es público, donde la expectativa, la contemplación está en comunidad, y esto es muy importante, claro, mientras que en la televisión cada uno está en su sofá, es el individualismo absoluto, equivale al rosario en familia, etcétera, une la familia, en cambio el cine la separa, mil cosas que se han dicho aquí. Que es el peligro, yo creo, que tienen estos temas populares, claro, pero que son reales, de que cada cual tiene su opinión y puede decir lo que le dé la gana, pero muchas veces no sabe lo que dice, esa es la cuestión. Es decir, que sobre el cine cada cual dice lo que le da la gana, basta leer las crónicas del cine. Es un poco lo que pasa con la música, ¿verdad? Bueno, la música tiene el apoyo de la psicología. Los críticos de cine en general, los críticos populares, ¿no? Pues lo que hablan al analizar un concierto, una ópera, por ejemplo, es psicología. Los personajes, ¿verdad? El odio, el amor entre ellos y las traiciones, todas estas cosas, pero esto no es música, eso no suena. Que las traiciones por sí, los amores no suenan. Y la música queda completamente evaporada, que es a mi juicio lo que le pasa a Trías en su monumental historia de la música, que es un camelo completamente, vamos, un verdadero camelo, porque no analiza absolutamente nada. Bien, sin embargo ha sido considerado constantemente como una de las obras más importantes en la teoría de la música, lo de Fría, vamos, bueno, me callo sobre este punto. Entonces, la televisión, vamos a volver al asunto, la televisión no tiene que ver, a mi juicio,
con la etimología, con ver a lo lejos. Esto encubre la realidad. ¿Por qué? Porque en cierto modo ver a lo lejos es una redundancia aplicada a la televisión, porque el ver ya es ver a lo lejos. Si cuando miramos vemos a lo lejos. Si yo incluso sin gafas, o cualquiera sin gafas, puede mirar por la noche a 300.000 kilómetros y ver la luna perfectamente. Estoy viendo a lo lejos, es decir, que ver no es ver a lo lejos. O bien, yo puedo utilizar televisión, o sea, utilizar la televisión en los quirófanos a distancias de 2 o 3 centímetros para ver cómo funciona el corazón y para hacer una operación. Y la televisión, ahí lo importante, lo pertinente, lo relevante no es lo lejos, por mucho que la etimología diga ver a lo lejos. Es decir, el que inventó la palabra televisión no sabía lo que había inventado, dicho de otro modo. Es decir, no sabía lo que había inventado, que había inventado un aparato para ver a lo lejos. Estaba inventado desde que se inventó el ojo. Y entonces, pues nosotros propusimos en el libro este que cita también Pablo, de Televisión, Apariencia y Verdad, la televisión no se define en función de un objeto lejano que se ve, sino en función de un objeto opaco, por tanto, en función de la clarividencia. La clarividencia era un don que al parecer tenían ciertos personajes privilegiados, pues como el conde Puigsegur, se cita de los más famosos, pues para ver a través de las paredes, para taladrar las paredes. Bien, taladrar las paredes con la mirada, pues parecía un don completamente sobrehumano. Bien, la televisión lo que habría hecho sería la clarividencia, pero no en plan milagroso, sino en plan puramente pues, mecánico, por las ondas electromagnéticas, ¿no? Y entonces la televisión se diferencia del cine esencialmente, me parece a mí, en cuanto tenemos en cuenta la verdad, claro, porque la verdad es evidente que tiene que ver con esto, la verdad. Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de la película El Exorcista, que tanto furor causó, con todas las secuelas y precuelas que se quieren hablar, ¿verdad? Y que tardas en analizarlas durante horas, estás allí en la pantalla del ordenador, en la pequeña pantalla, viendo la cantidad de necedades que se ha dicho sobre el asunto, diciendo que es la mejor película de terror, que es la invención del terror, que escuchar por la noche o ver por la noche una grabación bien hecha, con música bien hecha, de escuchar el exorcista, que es sencillamente tomar contacto con la realidad más profunda. Con esto lo puede leer cualquiera en internet. Bien. Y sin embargo el exorcista, claro, exige realmente la verdad. Es decir, la película El Exorcista se derrumba en la medida en que niegas que un demonio pueda entrar en la... Es decir, el exorcista supone que hay una verdad allí. Y si aquello no es verdadero, aquello no se puede considerar como la máxima exposición del terror, sino como una necedad propia de un paranoico, o lo que fuera, un tipo que está delirando. Es decir, que la interpretación de la película es totalmente distinta, ¿no? Y además ya así se dividen las opiniones sobre El Exorcista a otras películas parecidas. Pues entonces, con esto de la televisión, yo creo que pasa lo mismo. Primero, que la televisión es ver también los cuerpos opacos. ¿Y qué importancia tiene esto? Esto es muy largo de contar, pero vamos, en 2 palabras. Que ver a través de los cuerpos opacos significa una verdadera subversión de la estructura de la vida, de todos los animales y plantas hasta los hombres. Sí, porque la opacidad, ahora se habla mucho de la transparencia, hay que ser transparentes, pero señores, por lo menos podrían tener noticia los políticos con la transparencia de lo que es esto. Si el mundo fuera transparente no podríamos vivir, en absoluto. Es decir, si yo tengo aquí una cartera, yo no enseño lo que tengo dentro, ¿verdad? No soy transparente, no, transparencia, habla lo que tiene ahí, nada de transparencia, hace falta la opacidad. ¿Por qué la opacidad? Pues para que no me la roben, ¿verdad? Para que no me la roben. ¿Por qué los animales, muchos animales, los lobos por ejemplo, van a comer su presa fuera del grupo? Pues para que no sea robada por los otros. ¿Por qué
las relaciones sexuales suelen hacerse también en privado, pues para evitar que la hembra que uno está poseyendo no se la coja el otro. Es decir, que no tiene más misterio la opacidad. Es decir, la opacidad es una defensa de la propia práctica de los individuos vivientes. Y entonces, y si no hubiera transparencia, pues si todo fuera transparente, no habría posibilidad de esto. Entonces, bueno, se borraría completamente el asunto. Entonces, las casas, los edificios, pues han sido fabricados por los hombres precisamente para meterse en un vacío en donde seas visto por los demás, lo que se llama la intimidad. Pero la intimidad no es algo que esté dentro de mí, la intimidad en sentido espiritual, in interiore hominem habitat veritas, que decía San Agustín, ¿verdad? En el interior del hombre habita la verdad. El interior del hombre lo que habita es una radiografía desde lo que está haciendo, ¿verdad? O lo que fuera, pero eso de la verdad que habita, eso lo dirá San Agustín, ¿verdad? Pero ¿quién dice hoy esto de la intimidad del hombre? La intimidad, nosotros creemos que es una metáfora del vivir dentro de una cueva, de una caverna, aplicada al propio cuerpo, ¿verdad? Mi propio cuerpo, y así históricamente las moradas de Santa Teresa, en fin, esto es un mundo inacabable. Bueno, total, según esto, la televisión, la gran importancia de la televisión es que ha roto los últimos instrumentos de opacidad, bueno, no los últimos, toda la historia de los animales y de los hombres, porque la diferencia desaparece también, la finalidad la tienen los animales tanto como los hombres. Es decir, que las ciencias humanas desaparecen también, es decir, cuando los animales están construyendo, pues, yo qué sé, termitas o termiteros o lo que fuera, tienen también la misma finalidad que cuando los hombres construyen las casas, que se pueden interpretar todas por simulaciones del ordenador, es decir, que la finalidad está metida ahí de una forma especial. Y entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que la interpretación del cine desde la poética, pues sí, se puede hacer, y Pablo lo ha hecho muy bien. Yo creo que ha sacado todo el rendimiento que puede hacer. Ahora, la interpretación poética, teniendo en cuenta además que la poiesis está asociada precisamente con la techné, con la técnica, y que la técnica es sobre todo la obra de los artistas, del arte, de las artes liberales, o las mecánicas. Vamos aquí a hablar de las artes liberales, y el cine es un arte liberal. Es decir, entonces resulta que son artes, que son técnicas, y las técnicas sí que son propias ya de los animales. Claro, la técnica que pueda tener, pues qué sé yo, un castor para hacer su casetón, ¿verdad? Y detener el río, la corriente del río, etcétera, o una abeja para hacer los panales. Es decir, todo esto son actividades técnicas, tienen unas pautas, unas técnicas que se pueden predecir, se pueden utilizar para predecir lo que va a pasar ahí, y las se utilizan de hecho. Basta recordar todas las experiencias ya muy vulgarizadas y conocidas de von Fries, por ejemplo, con las abejas, el llamado lenguaje de las abejas. Bien, pues entonces la idea de poética es la idea de arte, y todo lo que se habla de la verdad, etcétera, se habla también del arte. Es decir, claro que el cine habla de la verdad, pero también el arte se habla de verdad. Cuando se dice, por ejemplo, hombre, esta estatua de César, qué bien me ha secado, parece verdadero, ¿verdad? O cuando se hablan de las famosas historias de Zeusis y Parrasio, ¿no? Cuando Zeusis pintó unas uvas, y entonces unas abejas o unas moscas fueron a comer las uvas. Pero todo el mundo se admiró porque Zeusis había pintado unas uvas que engañaban a las abejas. Pero claro, luego Parrasios pintó una cortina, y entonces fue Zeusis a descorrerla, y la cortina estaba pintada. Entonces Parrasios reconoce: Zeusis me adelanta, me gana, porque él ha engañado a las moscas, pero él me ha engañado a mí. Mira, que yo creía que era una cortina y es una cortina pintada. Es decir, que las artes tienen también posibilidad de establecer la verdad como natural o la verosimilitud. Bien. Y entonces la diferencia principal que yo veo
entre el cine y la televisión es esta, por decir dos palabras para que se ven, para dar cuenta un poco de por dónde voy. Es decir, la clave de la televisión es que la relación que hay entre la cámara emisora y la pantalla receptora, esta serie de conexiones que existen, pues son conexiones necesarias, de forma que lo que está la cámara registrando en un escenario, entonces lo que está registrando la cámara lo estoy viendo yo casi con el mismo chorro de electrones que está proyectando la cámara. Es decir, la célula de selenio que se le llamó el ojo precisamente. Es decir, el tiempo que tarda, incluso cuando vemos otra cuestión también, el descenso del Apolo 10, cuando Armstrong cuando aquel descenso famoso del Apolo 10, pues se dijo que era un montaje de la NASA y que no había tal descenso. Bueno, y todavía sigue por ahí, y la NASA ha hecho campañas mundiales para tratar de demostrar que aquello no fue un montaje, que realmente fueron los americanos, cosa dificilísima de demostrar, porque dialécticamente siempre hay un contraargumento a punto, ¿verdad? Entonces, pero claro, si aquella famosa película, cuando bajó Armstrong de aquella la cola de la nave donde estaban por sentados, bajó allí y dio el salto a la luna y saltó el polvo y demás, pues entonces aquello nos interesa porque suponemos que es verdad. Si no, no nos interesaría nada, sería una cosa completamente grosera y burda de representación, porque es verdad. Ahora, ¿por qué sabemos que eso es verdad? Esa es la cuestión. Al margen de los argumentos externos, y hombre, porque lo han dicho todo el mundo, porque todo el mundo lo vio, luego contraargumentos, ¿no? Pero había una banderita que estaba moviéndose, luego había aire en la luna, cosas absurdas, en fin, la cantidad de argumentos que se han dicho son... Yo recuerdo cuando aquel asunto, estuvimos en la facultad hablando, pues era un curso muy crítico, ¿verdad? Y negaba que hubiera habido eso, no se lo querían creer. Y yo me di cuenta de la dificultad que había de discutir este asunto, era muy difícil, no había argumentos. Bien, entonces, luego cuando los soviéticos fueron a la luna ya no se discutió tanto. No, así como suena, ¿eh? Cuando los Sputnik y demás, eso ya se daba por supuesto. Bien. Claro, porque el otro era una maniobra capitalista y tal y tal. Bien. Entonces la televisión, yo creo que está vinculada con la cámara originaria, la cámara que comienza por determinar un rectángulo que es el lugar que... ¿Cuál es el lugar? Yo en un libro que hemos citado antes, Televisión, Apariencia y Verdad, expongo allí dos filas de secuencias, digamos, de imágenes que se van transmitiendo por televisión, y luego de secuencias de sucesos técnicos, tecnológicos, que muchos han interpretado como si fuera una especie de exposición de la teoría del paralelismo psicofísico, ¿verdad? Por una parte están del dualismo cartesiano, por una parte están las imágenes, por otra parte están los mecanismos de los cuerpos. Y no tiene que ver con esto, porque la diferencia que allí se quería representar es que en el origen de la secuencia tecnológica está un escenario. Este escenario que está fijado, ¿de dónde viene? Viene de las propias imágenes que tuvieron nuestros antepasados cazadores. Y entonces el misterio de los animales, pues no está en la Ilíada, por ejemplo, sino que está sencillamente en nuestros antepasados cazadores recolectores, que lo que veían, porque les iba la vida en ella, era cuando bajaban de los árboles, veían un trozo rectangular que estaba a salvo de los depredadores, y allí encontraban granos para comer, ¿verdad? Y allí empezaban a comer, y por eso bajaban allí. Y entonces este escenario pues se fue transformando y llegó pues hasta el escenario en donde
los que hablan son ya las personas con el público y empieza la idea de persona. Personare, para hablar, la máscara que se ponen para la tragedia que se ponen ustedes para hablar. Entonces cuando empieza la idea de persona, cuando empieza el escenario a hablar unos con otros. Y así sucesivamente. Y entonces resulta, en una palabra, que todas las conexiones técnicas están determinadas previamente por estas imágenes, previas, por las imágenes. Es decir, que no es el paralelismo, es que unas están explicadas por otros. Total, y para terminar, que entonces esto es lo que el cine no logra, porque el cine, interpretado como la caverna de Platón, y que por lo que yo veo no ha sido entendido, no ha sido recogido absolutamente por casi nadie, primero porque no lo han leído o no lo han entendido, lo que fuera. El mito de la caverna famosa se interpreta como el cine. Es decir, yo creo que todos los profesores de filosofía han utilizado este argumento para dar una clase o varias clases, ¿verdad? La caverna de Platón, pues Platón pinta a unos personajes que están sentados en una sala oscura en el que en el fondo se proyectan imágenes y entonces están allí presos desde siempre y creen que aquello es la realidad. Cuando alguien logra que se levante uno o dos y suben por una senda escarpada y salen fuera de la cueva, entonces ven las imágenes reales y creen que son falsas, que la realidad está dentro. Claro, y entonces dice, esto es el origen del cine. Yo recuerdo en los años, pues podría ser los años 41 o 42, estaba yo en Zaragoza entonces y leí un libro sobre televisión, que entonces era una novedad completa, explicando la televisión, y explicaba, y empezaba el libro así: la televisión la inventó Platón. Esto me produjo un efecto rarísimo, ¿verdad? Lo inventó Platón. Si Platón no sabía lo que era la electricidad, y luego al ver la explicación, pues era el mito de la caverna. Bueno, pues realmente esto sigue sin cesar repitiéndose, el mito de la caverna de Platón. Sin embargo, y por tanto la televisión lo único que hace es esto mismo a domicilio, ¿verdad? Pequeño, es la pantalla grande y la pantalla pequeña. Y además la caja tonta y demás, todas esas cosas que se han dicho después. Yo recuerdo todavía, aquí en los años 70 en Oviedo, entre mis colegas, estaba muy mal visto, no ya que te llamas por televisión, que era una cosa terrible, ¿verdad? Degradarse yo cuando volvía de Barcelona de Madrid, que me llamaban, pues recibía la repulsa de todos mis colegas diciendo, ha perdido usted el tiempo esta semana, ¿verdad? Y yo les pregunté, ¿cuántos teoremas habéis demostrado vosotros durante estos 3 días, ¿verdad? No habían demostrado ninguno, ni en esa semana ni en la siguiente. Pero bien, entonces la idea de la televisión pequeña como un subproducto de la pantalla grande que era el cine, pues resultaba completamente fantástica por una razón, y es porque la televisión no busca ver a lo lejos, sino que ve la clarividencia a través de los cuerpos opacos, y entonces el mito de la caverna supone que hay una senda escarpada con un boquete que sale fuera, y fuera se representan, bueno, detrás de los espectadores están unos muñecos, unas horas que van pasando con la luz que proyecta el sol real y que se proyecta sobre la pantalla. La televisión esto lo hace el cable cuando enchufamos a un lado. Entonces la televisión es clarividente y por tanto el cine está la idea central, que tiene que ver con lo que estamos aquí comentando. El cine, a mi juicio, produce una desconexión total entre lo que se ve en la pantalla dentro de la sala y la realidad que la silla representa. Estos días están poniendo Napoleón, estas cosas que hay de Napoleón que hacen en Francia, por Waterloo, etcétera. Pues claro, el cine, las películas esas, tratan de lo que está allí en el escenario, en aquel escenario, que a su vez reproduce otros escenarios, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el cine desconecta completamente. Tú estás viendo dentro de la sala, estás viendo un rollo enlatado, ¿verdad?, que está allí metido en una caja, y lo que ocurre en la pantalla no tiene nada que ver, ha roto toda relación causal con la televisión. Habrá causas indirectas, pero no hay causa real. Entonces el cine es esencialmente imitación distributiva.
Lo que ocurre aquí será parecido, será verosímil, parecido al otro, pero no hay conexión real. En cambio, en la televisión no. En la televisión, los chorros de electrones que chocan, que salen de la cámara, los recogen y los difunden, aunque sea de un modo muy artificioso, son exactamente el mismo, los mismos, causalmente hablando, la misma oleada de electrones que llegan a mi retina óptica y luego me pasan mucho más lentamente a 100 metros por hora, me pasan por minuto, quiero decir, me pasan a la retina occipital. Es decir, que el tiempo que tarda de llegar desde la Luna la imagen de Armstrong a mi ojo es prácticamente el mismo que tardaría de mi retina óptica a mi retina cortical. Y entonces, ¿qué quiere decir? Porque son los mismos electrones. Es decir, que no cabe trampa, ahí hay una conexión directa. Allí no cabe trampa. Y podemos hablar de verdad o falsedad en televisión como no podemos hablar del cine. Lo único que podemos hablar del cine no es de verdad o falsedad, sino de verosimilitud. Y es bastante, pero no de verdad o falsedad. Y entonces, para terminar, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Pues que las ciencias pretenden establecer verdades necesarias, aun partiendo de contextos determinantes completamente contingentes. Todo el mundo recordará de su bachillerato o de su escuela cuando nos dibujan lo que suele llamar los ingleses el molino. Nada. El molino es un triángulo que luego tiene pintados por encima 3 cuadrados que tienen la misma longitud que los lados, ¿no? Y entonces, eso porque parece un molino, es una estructura completamente, un dibujo que se ha hecho allí. De ese dibujo resulta que esa fue la base del teorema de Pitágoras, nada menos, de la demostración del teorema de Pitágoras. Y entonces, lo asombroso es como de una cosa tan completamente contingente, unas rayas que ha pintado y un carpintero, lo que fuera, ¿verdad? Como de ahí pueden los geómetras haber sacado un teorema necesario entonces, en tiempos de Pitágoras y ahora, porque el teorema de Pitágoras sigue siendo fundamental en la teoría de la relatividad, como bien sabido, a medir las distancias. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas completamente fundamentales en la geometría y descansa sobre esto, sobre cosas tan contingentes como estas. Pues esto el cine no puede hacerlo, no encuentra contextos determinantes, sino que en todo caso ahora establecerá isomorfismos, semejanzas, que es bastante, claro, como pasa con la arquitectura o con la escultura. Y entonces todo lo que se dice acerca de la verosimilitud, etcétera, del cine, se refiere en cuanto es un arte, pero no en cuanto es una ciencia. Y por tanto, a mi juicio, vamos, para decirlo sinceramente, el trabajo de Pablo pues es extraordinario porque ha utilizado la maquinaria de la teoría de la ciencia categorial para proyectarla sobre el cine, pero sin que ello justifique decir que aquello es una ciencia. Es un arte verosímil en ciertos modos, pero no es una ciencia, puesto que toda ciencia, el hecho de que tenga operaciones técnicas originarias beta 2, eso las tiene toda la técnica, pero el paso del beta 2 al 1 beta 1, etcétera, etcétera, y al alfa 1 y 2, etcétera, todo esto, pues esto no es propio del arte, porque el arte, la poética queda en el primer escalón y no pasa al segundo, que es el primer escalón. Y la biografía, el trabajo del individual, pues desaparece como tal individual, porque primero los que están viendo en grupo, en una sala de cine o un argumento que sea épico, realmente poético, como puede ser un acontecimiento revolucionario, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, lo que fuera, allí no se puede hablar en nombre de la humanidad que está viendo trozos de verdad que se incorporarán progresivamente a otros trozos de realidad para construir la verdad única, que es la idea que Lenin precisamente utilizó para justificar o para explicar pues qué era la verdad y qué era la historia de la ciencia. Es decir,
cada ciencia tiene su rasgo que no describe la realidad, sino una parte, pero la acumulación de todas estas verdades irán produciendo in illo tempore en el futuro, no en el pasado, en el futuro, y mediante la acción irán produciendo pues la sabiduría del hombre único que está desarrollándose desde siempre, el hombre nuevo. Pero claro, a mi juicio, claro, la imagen de la idea del hombre nuevo, el monismo de Listomás, del materialismo ético, es una idea completamente fantástica, puramente metafísica. Porque, primero, porque no hay tal humanidad ni la ha habido nunca. La humanidad no ha existido nunca jamás, a mi juicio, nunca jamás. Y precisamente una de las limitaciones, yo creo, de tantas películas del cine soviético están hechas en este punto, porque la idea del proletariado de Lenin era una idea completamente metafísica, tomada de Hegel, de la clase universal. Era una clase universal que tiene como encomienda el desarrollar el hombre nuevo. Todavía lo hemos visto esto en Cuba. Es decir, nos hemos encontrado en Cuba con personajes que explicaban esto y que no había forma de desarrollar la cabeza. No, ya hacía tiempo que no he tratado de esto. No creo que se les haya borrado, pues lo tenían tan firmemente agarrado que cuando se les quite se mueren ellos también, ¿verdad? A lo mejor cuando vea el Papa consigue que se lo quiten de algún modo, sustituyendo esto por la escolástica, por Dios, claro, que es otra. Pero son tan metafísicas la teoría de Lenin de la incorporación progresiva, la integral de infinitésimos, como pueda serlo la teología, exactamente igual, no es más metafísica uno que otro. Bueno, total, yo creo que el libro de Pablo puede servir muy útilmente para ver la complejidad del asunto, sobre todo para estimular el espíritu crítico de cada cual, es decir, cuidado que yo no puedo decir esto cualquier cosa de lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque hay que andar, para decirlo con las palabras de Don Quijote, que para sacar una verdad en limpio hay que dar muchas vueltas y revueltas, que es lo que dice Maese Pedro cuando está con el retablo está desarrollándolo. Bueno, pues nada más, enhorabuena Pablo, y que este libro sea muy leído y muy comentado, muy pensado. Muchas gracias.